Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Tenemos a nuestro siguiente invitado en la línea ya. Se trata del señor doctor Gustavo Itch. Él es un consultor político, experto en comunicación de gobierno. Vamos a tratar temas sobre la agenda gubernamental, la lectura que él puede darle a todo lo que sucede en estos días en el país. Doctor, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Disculpe, doctor, ¿puede hacer el favor de encender su cámara? Estaba encendida, veamos. Si No está encendida. Nos sale solo su foto. Oh, perdón, tiene usted razón. Ahí estamos. Ahí sí, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Gracias por la aclaración. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. ¿Cuál es la lectura que usted le da al panorama que se vive en el país? Hay crisis en diferentes sectores. Ahora tenemos una pequeña ruptura con Colombia. Hay problemas al interior. Hay crisis en la judicatura nuevamente. ¿Cuál es la lectura que usted le da en base a su experiencia y sus conocimientos? Sí, es una situación muy compleja. Se trata no de nuevas crisis, sino básicamente de una estrategia en la cual durante al menos 2 años consecutivos hemos tenido permanentemente crisis que no se cierran antes de abrir nuevos episodios de conflictividad, unos mucho más intensos que otros. Aquí, por ejemplo, lo que en este mismo momento tenemos es el resultado de una estrategia de control de la justicia. Pasa por el juicio al presidente de la Judicatura, la renovación en la Corte Nacional de Justicia, el proceso de elección del nuevo fiscal, que es sumamente polémico, manejado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tenemos en materia económica el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que se ha anunciado va a ser refrendado en los próximos días por parte del Ecuador y que consolida un modelo extractivista de alto impacto ambiental y ciudadano en sectores estratégicos, particularmente en este campo como con la minería. Implica también una desobediencia al pronunciamiento ciudadano que negó el arbitraje internacional y la inobservancia de la Constitución, que prohíbe cesión de soberanía vía ese mecanismo que aparentemente se encuentra como parte de ese tratado que se va a firmar, pero que sobre el cual ya se anunció que hay un acuerdo total y definitivo. Hay también unas cifras muy negativas en lo que tiene que ver con la economía ecuatoriana. No hay políticas públicas que enfrenten los límites estructurales, los problemas estructurales. Lo que hace es mucha publicidad, El régimen, al parecer, evade con un maquillaje fiscal que prioriza bonos electorales sobre inversión real, dejando sectores estratégicos como la salud, energía, en la cuerda floja de la improvisación. Se alardea de disciplina presupuestaria, pero los datos del presupuesto general del Estado para 24-25 exponen una subejecución rampante, ¿no? En inversión pública total, con caídas tremendas en áreas vitales como energía, como salud. En energía, 1.200 millones asignados, en el 24 se ejecutaron solo 380 y se dejaron temas clave como Coca-Cola Sinclair en el limbo técnico, pese a deudas pendientes con China por 2.000 millones. Ahora ya se conoce que Ecuador ha concretado un acuerdo para que se desista de la demanda del Estado por el caso Coca-Cola Sinclair. Se reciba 400 millones aproximadamente de indemnización, pero se le va a entregar la administración a la misma empresa china inicialmente demandada, ¿no? Y en el frente social ni hablar. Y luego el tema con Colombia, ¿no? Que lo que básicamente creo que nos evidencia es el fracaso rotundo de la estrategia de combate a la inseguridad y al crimen organizado, generando con el tema de los aranceles una alarma regional en la que evidentemente la respuesta de Colombia puso al Ecuador y al aparato productivo ecuatoriano en una situación de vulnerabilidad, porque no tenemos el Ecuador no tiene la capacidad de competir
con la industria, el comercio y la economía colombiana, y eso creo que genera en estos días, en estas últimas semanas, el entorno en el cual el país se está moviendo. Doctor, sobre el tema, usted está hablando de algunos de los casos que han salpicado o están salpicados de corrupción, y la Fiscalía hoy anuncia a través, es una noticia que sale en importantes plataformas digitales noticiosas del país, que ha ejecutado allanamientos en el caso Apagón. Yo pensé que era el caso Progen, aquí nosotros pensábamos que era el caso Progen, y dice que se investigan además los contratos con Progen. ¿Qué piensa usted al respecto de esto? Porque el caso Apagón no fue tan fuerte ni tan pesado en el tema corrupción como el caso Progen, donde alrededor de $200 millones o más estaban en juego. Entonces, se pide el caso Progen, pero se van con el caso Apagón, que no es de una connotación tan importante. Sí, me parece que desde hace algún tiempo la Fiscalía genera también algo que es muy reprochable, puesto que es una institución que debe ejercer sus competencias por fuera de la propaganda y de la publicidad política coyuntural. Y tenemos, por lo menos desde el gobierno de Lazo, quizás un poco antes incluso, una entidad que publicita muchísimo y arma muchísimas narrativas con prensa, con redes sociales, sobre temas que son de coyuntura política, cuando no hay la misma intensidad en la ejecución sobre ciertos casos sobre los cuales la ciudadanía exige claridad, exige una acción objetiva, exige un trabajo que deje de estar alineado aparentemente con estrategias del momento que el país vive. Lo que usted señala es evidentemente muy claro. No es lo mismo el caso Apagón que solamente el caso Progen. No tienen nada que ver los dos casos. Además, me parece que también ahí juega mucho esa estrategia de distracción a la ciudadanía, de confundir a la ciudadanía, como es la estrategia de comunicación política que ejecuta el régimen actual, desde que está en el poder, y que realmente lo que produce es desinformación, porque al distraer a la opinión pública, a los medios de comunicación, sobre los temas más sensibles, los temas más urgentes, los resultados que se hacen o que se pueden verificar sobre el agenciamiento de todos estos casos, sea en economía, sea en el frente social, sea en materia de corrupción, sea en el caso de sectores estratégicos, etcétera. Esa sobreabundancia de información que muchas veces incluso no es verificada, que tiene contradicciones entre quienes emiten esas informaciones y forman parte de entidades oficiales, como se ha detectado por fact-checking muchísimas veces, lo cual ha puesto en aprieto a los voceros de gobierno, pero al parecer no les importa quedar como quedan. Me parece a mí que es parte de un juego en el que temas que son, insisto, es un asunto distractor. Claras no se dan. Así es, me parece que tiene mucho que ver con eso. El precedente inmediato de esto es el caso llamado Caja Chica, donde la ciudadanía y los medios de comunicación han estado mirando cuál es el desarrollo de ese caso, pero en términos jurídicos se habla muy poco. Lo que se hace es mediatizar la acción de los organismos de control, en este caso, y luego se van soltando por goteo algunos datos y las sospechas y la opacidad son las que priman en la opinión pública, ¿no? Porque, por ejemplo, quien ha dicho que va a revelar una serie de temas relacionados con el ejercicio del gobierno y con la campaña presidencial del 23 de la Revolución Ciudadana, está enjuiciado no por temas políticos,
está aprehendido no por temas políticos, sino por un caso de violación a una menor. Entonces la ciudadanía se pregunta, lo vemos constantemente en redes sociales, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Acaso se negoció, como suele ocurrir en estos temas, que un testigo protegido aminore las penas que pueden venir de ciertos procesos en los cuales va a hallarse su culpabilidad? Pero el paréntesis es que esos acuerdos con testigos protegidos tienen que ser sobre los mismos temas sobre los cuales han sido aprehendidos. En este caso, quien está diciendo que se necesita un baño de verdad aquí en el Ecuador y que él va a decir todo lo que conoce respecto a esa campaña electoral y algunos otros temas, no está apresado por eso. Entonces, y luego la ex candidata presidencial, Luisa González, aclara que en esa época, en el 2023, ni siquiera había campaña electoral y ella ni siquiera era candidata a la presidencia, y que quien manejaba los fondos de una campaña presidencial en ese periodo era otra persona, ¿no? Que se desafilió de la Revolución Ciudadana. Es decir, estas temáticas, insisto, lo que hacen es generar mucha confusión y mucha desinformación en la ciudadanía y mantener la polarización con el mismo tema de siempre. Correísmo versus todos los demás. Todos los demás son los buenos y el correísmo siempre será el malo. Yo creo que el país y la ciudadanía ya han entendido que esa polarización le hace mucho daño al Ecuador, le ha hecho muchísimo daño durante demasiado tiempo y políticamente le ha puesto al país frente a un escenario en que los problemas fundamentales no se resuelven y básicamente se manejan a través de ese nivel de enfrentamiento que no conduce a nada, cuando estamos viendo que en una mayoría de la Asamblea, una mayoría legislativa, se deciden y se definen temas que tienen que ver, como lo que señalábamos al inicio, por ejemplo, el control de la justicia por parte de funcionarios, por parte de legisladores que hacen mayoría en la Comisión de Fiscalización, y vemos que esa tarea de la Asamblea no funciona. O sea, que la Asamblea tiene las obligaciones de legislar y de fiscalizar. Pero cuando la fiscalización se pone en manos de una mayoría legislativa afín al poder de turno, la fiscalización no se ejecuta, y más bien estamos viendo que en el caso del presidente del Consejo de la Judicatura se están haciendo esfuerzos, por no decirlo de otra manera, enormes, muy consistentes, pero al mismo tiempo muy sospechosos, para que finalmente ese proceso derive en la inocencia de un funcionario muy polémico, que no logra desvanecer desde la perspectiva de la ciudadana y de los expertos en legislación y en leyes constitucionales su inocencia. Es lamentablemente el país que tenemos. Claro, mire, esto con ese caso, pero también está en el tapete de las discusiones, de las inconformidades de los diferentes sectores, el tema de el juicio político para el señor Godoy. Este es otro caso también, o sea, todos van en paralelo, pero ninguno finalmente se resuelve. A veces quedamos en meros anuncios, y realmente el país no necesita anunciar tantas cosas, sino necesita ejecutar, salir de la crisis y de todas las crisis. Claro, en este tema que acabamos de dialogar con usted, precisamente, cerrada la fase probatoria, la Comisión de Fiscalización tiene 5 días para emitir un informe motivado que solo tiene 2 alternativas: recomendar que se archive o continuar el juicio. Y ese informe pasa al Pleno, que no tiene un plazo rígido para decidir si censura, destituye o archiva el proceso. O sea, lo que aparentemente está ocurriendo es que están extendiendo los plazos para que al final del día pase lo que ya todos sabemos. O sea, no pase nada. No pasa nada, doctor, no pasa nada al poder de turno. Así es. Porque el desenlace depende más de los votos que del calendario. O sea, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que tenemos ya próximamente? Este año es un año preelectoral. Es un año donde tienen que consolidarse estrategias en lo económico, estrategias en seguridad, estrategias en inversión pública, que es nivel 0 en este país, estrategias de inversión internacional,
el manejo de la función judicial que está en crisis y que pasa por la elección de un nuevo fiscal, y el año siguiente las elecciones seccionales. ¿Cuáles son las dos fuerzas que van a tener las mayores probabilidades de ganar en esta contienda? Precisamente los que forman este escenario de polarización permanente. Los actores políticos que polarizan y protagonizan todas las cosas en el país. Cada semana, así es, porque si algo pasa es culpa del correísmo, y si no pasa también es culpa del correísmo, pero como decía al inicio, esa narrativa ya cada vez es más débil, cada vez funciona menos. La ciudadanía ya ha encontrado, y así se pronunció, por ejemplo, en el último referéndum y consulta popular, mucho más allá de los límites de esa polarización, porque se pregunta por fuera de las 4 cuestionamientos que estaban en esta consulta y referéndum último, ¿qué pasa con el presupuesto del Estado? ¿A dónde se ha ido esa monumental deuda con los multilaterales? ¿Dónde se ha invertido? ¿El país está realmente mejor de lo que estaba hace 2 años? ¿Está igual o está peor? ¿Cuáles son los límites o la contención efectiva que se ha hecho frente al crimen organizado, a la delincuencia, a la inseguridad? ¿Qué pasa con el sector social? ¿Qué pasa con el sector de la salud? ¿Dónde están esos recursos? Y tenemos más bien, y la ciudadanía sabe, que hay cientos de millones de dólares que se han ido en subsidios, que se han ido en compensaciones, en algunos proyectos de asistencia o de ayuda social, que han sido además sus detalles declarados reservados durante varios años, ¿no? Es decir, esa disciplina presupuestaria de la que se alardea solamente expone cifras de inversión pública con caídas brutales en áreas importantísimas. En salud, en el 2025 solo se ejecutaron 450 millones, fueron desembolsados de un presupuesto de 2.800 millones, mientras emergencias pospandemia, emergencias que claman por insumos básicos, no existen, no tienen recursos, no hay equipos, y esa parálisis no es casual. Lo que hace es reflejar una priorización perversa hacia subsidios coyunturales bajo, como decía, reserva gubernamental, con criterios clasificados como secretos, que terminan básicamente generando alrededor de 1.150 millones de dólares, como lo que dice la gente en redes sociales, ¿no? Como botín electoral. Y ahí se incluye, entre comillas, incluso ayudas climáticas, ¿no? En el año 2025. ¿Dónde está la generación de empleo? ¿Cómo es que el país ha salido en estos 2 años, después de 30 viajes del primer mandatario para generar inversión internacional? ¿Cómo es que la economía se ha mejorado? ¿Cómo es que el desempleo y el subempleo han salido de esa curva de ralentización, de crisis constante? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados no existen más allá de la publicidad. Sí, doctor, usted nos pone en el marco de una, ¿cómo le podría decir?, de un panorama bien difícil para este año, que es un año netamente electoral. No es una cosa nuestra, sino que es un año netamente electoral. Es un año en el que vamos a vivir muchísimas cosas más otra vez. Ya las candidaturas ya se están anunciando, todo el mundo dice yo quiero, pero quiero el primer puesto nada más. En medio de una crisis social, política, electoral, ¿cómo sería o cuál es la recomendación que se puede dar para poder salir de alguna de las crisis que tenemos? Cortito, porque ya estamos al fin de la entrevista y del noticiero. Me parece que el rol de la ciudadanía, el rol de los medios de comunicación serios, los que no están alineados con algún interés particular o político, los gremios de industriales, de comerciantes, de artesanos, de agricultores, que han sido muy golpeados por todo lo que ha venido ocurriendo en el último periodo, deben generar una posibilidad de que la política se autodepure con nuevas personas, con liderazgos que surjan de la experiencia y no de la conveniencia.
que surjan personas que puedan realmente cumplir esas promesas de campaña si es que llegan a ganar y que conecten con la ciudadanía y con los desafíos que el país necesita para salir de estos momentos tan graves. Sí, es difícil, doctor, muy difícil los días que vendrán, mucho más sabiendo que tenemos ¿cómo sería la palabra? Tenemos el tema electoral que ya está próximo y que no sabemos para dónde vamos. Así es. Ni qué va a pasar. Sí, hay una enorme inversión publicitaria previa, constante y durante los periodos electorales, preelectorales, sí, que también es un rubro que bien podría haberse más bien derivado hacia una gestión en el Frente Social que pudiera ser mucho más entendida, comprendida y empática con las necesidades de la ciudadanía. Pero es precisamente eso lo que los ciudadanos, los medios de comunicación y los gremios responsables con el presente y el futuro del país deben tomar en cuenta para evitar que nuevamente ese carrusel electoral, ese carrusel de distracciones siga manteniendo al país como actualmente se encuentra. Sí. Doctor, le agradecemos muchísimo. Siéntase siempre invitado. Muchísimas gracias a ustedes. Y para escuchar sus importantes comentarios. Buenos días. Que pase bien. Feliz fin de semana, doctor. Igualmente. Gracias a usted. Son las 8 de la mañana con 56 minutos.